gustaría hablar de un tema realmente que puede ser preocupante. El tema es esos comportamientos agresivos de los niños y adolescentes. Primero que nada me gustaría diferenciar entre esos comportamientos que pueden ser, por ejemplo, entre niños y cuando ya son un poco más grandes o adolescentes. Cuando son niños, sobre todo si son muy pequeñitos, muy pequeñitos, esas reacciones que tienen de sin querer, ¿no? Que parece que son hasta involuntarias, que pegan, normalmente solo es una reacción momentánea de algo que realmente no tiene importancia. Eso no quiere decir que tú les acompañes con mucha paciencia, con mucho cariño, explicándoles que hay otras formas de hacerlo, aceptando esa emoción, porque esa emoción de enfado, de rabia, es totalmente natural y la tienen que expresar, pero enseñándoles que hay otras formas. Pero quiero aclarar que esas reacciones de los primeros años son normales, solo tiene que haber un acompañamiento de forma cariñosa para que ellos se den cuenta que hay otras formas, ¿vale? Ese primer punto. Es muy importante en estos casos, sobre todo, no poner foco, porque si estamos focalizando, dando importancia excesiva a algo que realmente no la tiene, esto va a aumentar. Y sobre todo, no enseñar a un niño a que no golpee, golpeando. O sea, nosotros tenemos en el cerebro algo que se llama neuronas espejo, que aprendemos a través del ejemplo. Si nosotros el ejemplo es para enseñar a no ser agresivos y lo hacemos siendo agresivos con ellos, le estamos realmente enseñando a ser agresivos. Da igual que nuestra intención sea diferente. El ejemplo va a ser muy importante y sobre todo enseñarles a ser empáticos, pero siempre desde el ejemplo. Hacerles comprender cómo se puede sentir el otro si nos comportamos de cierta forma. Y bueno, normalmente también tenemos que pensar que frente a comportamientos agresivos hay una necesidad básica del niño. Suele ser de afecto, de presencia, a lo mejor simplemente una rabieta o un mal comportamiento simplemente nos está diciendo: mamá, quiero que me mires. Muchas veces solo es eso, ¿vale? Entonces, comportamientos así aislados, cuando son muy pequeñitos, de ese tipo de reacciones, no tienen mayor importancia, solo hay que ir acompañándole y mostrándole, sobre todo a través del ejemplo, a través de la presencia, cómo sería reaccionar frente a esos casos. Hay otro fallo que también he comprobado en ciertos padres, que como no quieren un hijo violento, les prohíben todo tipo de juguetes, que sean pistolas, que sean... Aquí nos estamos equivocando, porque el material en sí no es ningún peligro ni afianza a la violencia. De hecho, la prohibición y las restricciones, y como mayor sean, es lo que hace que el niño realmente pueda comportarse más violento. Pensar que un niño es como una botella que está vacía pero empieza a llenarse. Todo lo que le vamos a prohibir, todas las restricciones, todo lo que pórtate bien, no te muevas, cuando su biología es de moverse, cuando su biología necesita explorar, necesita experimentar, todo lo que se le vaya tapando y comprimiendo va a ser como una botella que se va llenando, se va llenando, y si encima no le damos la oportunidad de expresar lo que siente, ¡bumba!, más a la botella, y en cualquier momento, por cosas que a lo mejor no tienen ninguna importancia, pero esa botella está tan llena que es ahí cuando se dispara y cuando salen esas reacciones que realmente no son las correctas, pero no viene de esa tontería de ahora, viene de una acumulación detrás. Ojo, que esto no significa que nosotros no tengamos que poner límites o guías. Siempre de forma
amorosa, firme si es necesario, pero una cosa es poner ciertos límites y la otra es el limitarles según sus necesidades físicas, biológicas y emocionales. Y sobre todo, lo más importante es que expresen todo aquello que sienten, sea enfado, sea rabia. Para expresar hay muchísimas formas, desde pintar, desde dibujar, desde hablarlo, desde jugar con los muñequitos y darles ejemplos. Realmente el jugar con los muñecos y que ellos puedan ver esa situación que les ha molestado, cuando incluso hayan tenido una reacción que no ha sido lo correcta, vamos a aceptar esa reacción. No significa que sea la correcta, pero vamos a hacer un juego donde ellos puedan ver la misma escena, que ellos mismos puedan ver otra reacción que pudiera llevar a un lugar mejor para ti y para esa persona, ¿no? Y ver qué cambios, ¿no? Pero que sean ellos mismos los que se vayan dando cuenta. Mira, tú has tenido esa reacción y mira qué consecuencias. Mira, vamos a jugar a el mismo suceso, pero vamos a ponerle otras soluciones. Como os he dicho, hay una diferencia entre esas reacciones que no tienen mucha importancia, de muy pequeñitos, que solo hay que ir acompañando y guiándoles, a esas reacciones que ya son realmente violentas y que se exceden de lo normal y que realmente están haciendo mucho daño a la otra persona y las consecuencias al niño o adolescente, porque cuando más mayores vamos creciendo, las consecuencias frente a la violencia es muchísimo mayor. Si hablamos de adolescentes, vamos a pensar que ese adolescente era ese niño. ¿Cómo se le ha ido acompañando frente a sus momentos de rabia y frustración? Aquí lo primero es trabajarnos los adultos. Si realmente queremos un cambio en nuestro hijo y sobre todo a nivel de violencia, está reclamando algo. Mucha presencia, mucho cariño, mucho amor, mucha comprensión y mucha inteligencia emocional. Y la primera tenemos que trabajárnoslo nosotros. Por eso yo invito a mis talleres, donde poder vaciarnos de todo lo que nos sobra, de poder aprender cómo realmente hay que guiar y cómo manejar nuestras emociones para poder acompañar mejor. Nosotros vamos a ser el ejemplo y vamos a poder ayudar mejor. Entonces, primer punto, trabajarnos nosotros. Segundo punto. Bueno, si son niños, yo he hecho un cuento que se llama En busca de héroes, que realmente lo aconsejo muchísimo y realmente lo hice por este tema, porque yo desde pequeñitos ya veía a mi hijo con otros niños que había como una tendencia cultural, que esto sí que es peligro, esas creencias culturales que nos han vendido desde las películas de superhéroes, que incluso el bueno para defender al malo lo tiene que hacer a través de la violencia, de golpearse. Y yo veía a mi hijo que ya culturalmente querían jugar a pegarse, a ser héroes. Pero ¿qué pasa? Que ese juego al final ¿cómo acababa? Haciéndose daño de verdad y enfadándose de verdad. Lo que era un juego y lo que parecía algo inofensivo, al final realmente producía un gran problema. Entonces, bueno, yo he realizado un cuento que se llama En busca de héroes, que es otro tipo de valentía, donde realmente tenemos que ser muchísimo más valientes y donde no necesitamos la fuerza para solucionar las cosas, para ni defendernos a nosotros ni a los demás. Y aquí es donde utilizamos una inteligencia desde el corazón unida al intelecto. Eso sería otro recurso. Entonces, vamos a diferenciar dos tipos de impulsos agresivos. Los que por creencias, por cómo me han educado mis padres, por cómo está la sociedad, yo entiendo que pegar está bien, que es la forma de defenderme, que es como se solucionan las cosas, esto es un peligro, es como me han enseñado a parar, ¿vale? Y entonces esta violencia es consciente. La hacemos porque realmente pensamos que es la forma de hacerlo.
Esto es muy peligroso y es la peor, porque hacer entender que hay otra forma es más complicado si ya desde casa no nos lo han enseñado. Pero hay otra segunda que es aún para mí muchísimo más grave, que es esa violencia donde el niño, donde el adolescente no puede pararla, no es consciente, ha reaccionado de una forma súper exagerada y él no ha podido pararlo. Y entonces las consecuencias hacia el otro, como es algo totalmente involuntario, no ha sido capaz de frenar y puede hacer mucho daño. Ojo que aquí también nos incluimos a los adultos como padres. ¿Cuántas reacciones involuntarias que realmente no deseamos y lo hemos hecho? Aquí hay un trabajo muy importante interior. A veces se necesitará de terapia, otras veces podemos darnos cuenta de otras formas, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Y voy a poner un ejemplo de cómo se puede instalar este tipo de acciones totalmente involuntarias, que realmente nosotros no lo deseamos. Vamos a imaginar, por ejemplo, un niño pequeño, muy sensible, donde le afectan muchísimo las cosas, con la autoestima muy baja y que, bueno, normalmente cuando tenemos este perfil, el exterior nos ataca, porque cuando hay un cierto bullying, tanto el agresor como el que es agredido realmente vienen de la misma raíz emocional, que es una falta emocional importante, ¿vale? Solo que cada uno ha cogido un rol. Y quizá el que posteriormente sea bullying, primero era la víctima. Eso para empezar. Ahora imaginemos este perfil que os estoy diciendo, donde es un niño muy sensible, le afectan muchísimo las cosas, con la autoestima muy baja y de repente hay algo exterior que le está machacando. Los niños, compañeros se están metiendo. Llega un punto que él no puede soportar, porque cada vez él se va haciendo más pequeño, las emociones son insoportables y llega un punto que reacciona de una forma agresiva y puede parar eso. Solo que en ese momento el inconsciente ha cogido un patrón fuerte. Digamos que nuestra mente inconsciente no es inteligente, pero sí que va a por la supervivencia. Y en ese momento ha cogido una creencia donde esto hace que yo no me sienta allá abajo. ¿Vale? Entonces, ha cogido un patrón y aunque ese niño tiene realmente valores bonitos dentro, él a nivel consciente no quiere golpear, pero en ese momento no ha podido optar por otra respuesta y eso se ha grabado en el inconsciente. Cada vez que va a encontrarse en una situación donde no va a poder manejar las emociones, involuntariamente va a salir esa reacción. Y esa reacción es muy peligrosa porque no es consciente y es para evitar todo el sufrimiento que realmente hay dentro. Entonces, desde aquí tenemos que darnos cuenta de esas reacciones y poner freno para que no coja nuestro cerebro, nuestra parte inconsciente, ese patrón. Y ese patrón no solo son los niños y los adolescentes, sino los adultos. Cuando hay algo emocional que no se ha resuelto y ha podido coger ese patrón de decir, esto es supervivencia, quiero que se entienda bien porque no es algo consciente, es un acto de supervivencia y muchas veces nosotros no queremos hacerlo, pero se ha grabado en nuestra parte inconsciente y como el inconsciente lo que no puede soportar es encontrarse en ese estado emocional, es la reacción natural que encuentra. Pero se pueden hacer cosas, se puede reeducar, se puede vivir de otra forma, se puede hacer un trabajo importante de emociones, de expresar, sacar todo eso, limpiarlo y la próxima reacción, aunque se asemeje a ese evento primero, ya no voy a reaccionar así. Eso es posible. No tener por qué volver a ese estado de supervivencia.
Y bueno, son unos tics donde espero os hayan ayudado sobre todo a comprender ciertos estados de agresividad, que todo se puede reparar, todo se puede transformar, porque nuestras reacciones van a crear nuestra realidad, y si queremos otra realidad tenemos que reeducarnos emocionalmente y de otra forma. Os recuerdo como recursos educativos para los niños el cuento En busca de héroes, otra forma de ser héroe, de usar la valentía uniendo nuestro corazón y nuestro intelecto. Y bueno, si realmente ya es algo que se ha instalado más fuerte, el pedir ayuda nunca está de más. Y aquí os muestro a través de unas palabras junto a imágenes un poco el resumen. Las emociones no expresadas es igual a una botella interior que se va llenando y llenando, hasta tal punto que cualquier tontería puede hacerla estallar, y es cuando ahí nos hacemos daño. Este daño puede ser en nosotros o hacia otras personas. Si el enfado se convierte en una acción violenta, incluso en estos casos, es muy importante aceptarlo. Aceptar no significa que siempre tengamos que reaccionar de esta forma. Aceptar significa aceptar lo que ha pasado y buscar soluciones para obtener otros resultados, y sobre todo no dañarnos ni a nosotros ni a los otros. Después de esta reacción tenemos que observar fuera de la emoción, expresar y ver qué otras acciones podemos llevar a cabo con resultados más positivos en nosotros y para los demás. Y otro recurso de prevención podría ser el cuento En busca de héroes, que podéis encontrar más información a través de mi página web.